Ya que estamos en vísperas de esta celebración, yo quiero tocar un sermón con respecto a ello, con respecto al Día del Padre. Cuando yo era niño, o cuando muchos de nosotros somos niños o somos adolescentes, especialmente los varones, queremos ser como los papás, ¿verdad? Tenemos ese anhelo de ser como nuestros padres. Quiero ser como mi papá en algún momento. De repente él es un policía, de repente él es un ingeniero, de repente él es un arquitecto, un administrador, un dueño, un profesor. Cualquier otro profesional que podría decir un médico, de repente yo quiero ser como mi papá. Quizás por un lado, por allí, por su profesión. Las mujeres también desean eso en muchas ocasiones, ser como sus padres, especialmente la profesión, porque el carácter es distinto, ¿verdad? Así que, o quizás las mujeres, por otro lado, dirían, yo quiero un esposo como mi papá, yo quisiera casarme con un hombre como mi papá. Claro, si ustedes están muy sorprendidos y respetan a sus padres, pues si no, es todo lo contrario. Yo ni loco quiero casarme con un hombre como mi papá, dirá alguno, ¿no? En la vida quiero casarme con un hombre como mi papá. Pero es que, mis hermanos, así es como estamos en estas situaciones. Entonces, lo que encontramos son ellos, buenos y malos ejemplos en esta vida. De quienes queremos invitar, de quienes queremos nosotros ser en algún día como ellos. Aquellos padres que nos han criado, que se han esforzado en la vida, que incluso día y noche han estado trabajando, no teniendo sueño de repente, dejando a un lado eso, esforzándose el doble. Y eso es un esfuerzo que debemos de dar gracias a nuestros padres. De la misma manera, en las Escrituras, en la palabra de Dios, encontramos buenos y malos ejemplos. De los malos podemos rescatar qué cosas no podemos hacer. Y justamente no están registradas porque sean malos, sino porque hubo un momento de sus vidas en donde pasaron por momentos malos y volvieron a Dios. Y eso es la enseñanza que debemos de buscar, como hombres o también para las mujeres. Y eso es lo que apuntamos. Así que en esta noche lo que queremos hacer es encontrar un buen ejemplo en la palabra de Dios para rescatar esas enseñanzas para nuestras vidas, para el día de hoy. Porque, mis hermanos, nosotros aprendemos de muchas maneras. Nosotros aprendemos de muchas formas en la vida. Yo quiero en esta noche ver de un hombre especialmente en su vida, porque vamos a encontrar ejemplos por las experiencias, vamos a encontrar ejemplos a través del consejo, o vamos a encontrar mucha sabiduría en el consejo, y sobre todo en la palabra de Dios. Así que yo le invito, por favor, a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 40 hacia adelante. Vamos a leer Lucas capítulo 8, verso 40 hacia adelante. Muy bien, dice la palabra del Señor así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía. Saltamos al verso 49, por favor. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal, es decir, de Jairo, de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, porque Jesús les mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Muy bien, yo he titulado a este sermón de esta noche: Los pasos de un buen padre. Los pasos de un buen padre. Yo no sé cómo es usted como padre. Yo no sé cómo en el día a día usted se desenvuelve en ese rol de padre. Pero le digo a usted desde ya que está a tiempo a ser un buen padre, si es que usted está analizando su vida y quizás no está dando un buen ejemplo. Usted está a tiempo de ser un buen padre para sus hijos. Por si es que usted está pensando que no lo es. Por si usted está pensando que no lo es. Entonces, este hombre que tenía una hija que acabamos de leer, se nos muestra algo muy interesante que podemos rescatar de él, mis hermanos. Así que este mensaje no va solo dirigido hacia los papás, también va dirigido hacia los jóvenes que quieren ser buenos papás. Y no solamente papá, sino también buenos hombres, buenos varones, cabezas del hogar, líderes del hogar, que es a lo que nos llama la palabra de Dios. Así que en esta noche vamos a poder ver ese ejemplo, ¿sí? Y cuando digo buenos hombres, no estoy hablando de machismo por si acaso, sino hablo de carácter, transformados al carácter de nuestro Señor Jesús. Y este hombre nos habla acerca de ello, Jairo. Podemos aprender algunas cosas. Y primero, en ese primer punto, quiero que veamos un buen padre o un buen hombre, lo primero que hace es buscar a Jesús. Lo primero que hace un buen hombre, un buen padre, es buscar a Jesús. Escucha lo que dice el verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. ¿Ante quién vino este hombre? Ante Jesús. Lo primero que hizo es buscar a Jesús. Se nos presenta a este hombre, mis hermanos, que era un principal de la sinagoga. Mateo y Lucas solo mencionan un principal, nada más, como un hombre que está encargado de algo. No le prestan mucha atención a su rango. Si revisamos en Marcos la misma narración, se nos llama como el jefe de la sinagoga. Aquí se nos muestra principal, pero si buscamos en Marcos se nos va a mostrar como jefe de la sinagoga. Así que un jefe de la sinagoga en aquellos tiempos era un hombre que tenía un rango bien alto en la ciudad. En este caso estamos hablando de Capernaum, una ciudad bien grande, de mucho comercio, de mucho movimiento. Y él estaba a cargo de todas las sinagogas que pudieran haber alrededor. De tal manera que encontramos a este hombre que se encargaba de escoger quién era el que iba a limpiar la sinagoga, quién es el que iba a enseñar en la sinagoga, de escoger a los que iban a leer la palabra del Señor, de administrar el lugar. No solamente ello, sino que estaban totalmente capacitados para poder aconsejar también al pueblo, para poder llevar justicia ante algún problema que se presentaba y que se requería de los principales, de los jefes. Y allí vemos a ese hombre con
con mucho poder, con mucho rango. Era un jefe de la sinagoga. Este rango o este nombre no era para cualquier persona dentro del pueblo. Tenía que tener también una posición alta económicamente hablando, una posición social alta también. Un hombre muy conocido. Y es aquí donde este hombre, encontrándose ante las circunstancias en las que se encontraba su hija, él decide renunciar a su superioridad. Él decide renunciar a su grupo religioso porque pertenecía a uno. Él decide renunciar a su nivel social ante lo que iban a decir los demás, ante lo que iban a decir incluso los que estaban trabajando para él. Él es el jefe. Y sin embargo lo vemos buscando a Jesús. Y el motivo por el que se presenta a Jesús es porque su hija de 12 años estaba muriendo, estaba agonizando. Qué panorama o qué imagen bien duro que tenemos hasta aquí, ¿verdad? Lo curioso que se nos menciona en el texto, y eso lo vemos más en Marcos, es que él va en busca de Jesús y podemos ver ese amor hacia su hija donde le dice, mi hijita se está muriendo. Mi hijita le está diciendo al Señor Jesús este hombre. Y podemos allí hacernos la pregunta, ¿por qué busca a Jesús cuando ya estaba en sus últimos momentos de vida? ¿Por qué busca a Jesús cuando ya estaba agonizando? ¿Por qué no lo hizo un día antes, cuando todavía quizás había esperanza? Cierto, si leemos el panorama, Jesús está regresando de la región de Gadara, pero pudo haberlo hecho unos días antes más. Pero apenas Jesús pisa tierra, la multitud se lo empieza a ir tras él, porque estaban impresionados de los milagros que estaba haciendo Jesús, estaban asombrados de todo lo que estaba pudiendo hacer. Entonces, este hombre va en el último día, en sus últimas horas de vida de su hijita, a quien le amaba mucho, a quien la quería demasiado. Acude a Jesús recién en ese momento. Lo único aquí que se nos muestra, lo cierto, es que a este hombre no le importó su rango. A este hombre dejó a un lado su nivel social y se fue a buscar a Jesús por amor a su hijita, por amor a su familia. Eso es lo que estuvo dispuesto a hacer Jairo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Y quizás acá lo van a poder ver más los padres. ¿Se da cuenta hasta dónde puede llegar el amor de un padre? Y no estoy diciendo que el amor de una madre sea menos, es también mucho, hasta quizás más. Pero ¿se da cuenta hasta dónde puede llegar el amor de un padre? Y allí podemos ir preguntándonos nosotros, ¿hasta dónde puede ser capaz de llegar el amor que nosotros pudiéramos tener hacia nuestros hijos, el amor que nosotros pudiéramos tener hacia nuestra familia? Es más probable que Jairo pertenecía al grupo religioso de los fariseos, o también de los escribas, pudiera ser, pero alguno de ellos él pertenecía. Y este grupo religioso ya estaba recibiendo información, ya estaba recibiendo los reportes de lo que Jesús estaba haciendo. Jairo, como jefe, al día seguramente recibía, Jesús de Nazaret está haciendo estas cosas. ¿Qué está haciendo? Hace unos días expulsó a un demonio. ¿Qué? ¿Un demonio? Jairo estaba seguramente impresionado. Recibe otro reporte. Hace unos días calmó la tempestad. Estaban a punto de morirse. Estaban a punto de ahogarse. Y Jesús calmó la tormenta. ¿Qué? ¿Esto puede estar pasando? ¿Están seguros de esto? Recibe seguramente otro reporte y allí se entera de que Jesús expulsó no solamente un demonio, a una legión de demonios en Gadara.
a ese vagabundo que se encontraba allá, que andaba dando miedo a todas las personas. ¿Es en serio Jesús hizo esto? Y encontrarse en esa situación de escuchar de los reportes, de los milagros que hacía Jesús, y de encontrarse en esa situación de que su hija se está muriendo, y en esa situación seguramente no pudo hacer nada con sus riquezas, no pudo hacer nada con su influencia de los médicos, no pudo hacer nada con su economía, no pudo hacer nada con sus propias manos, y él se encuentra con ese amor de su hija y se pone a pensar: creo que Él puede hacer algo con mi hija. Creo que Él puede hacer algo. Y es allí en donde Jairo seguramente dice: si Él es capaz de hacer milagros, si Él es capaz de calmar tempestades, expulsar demonios, Él puede sanar a mi hija, a mi hijita. Yo no sé cómo usted llama a su hijo o a su hija, quizás no por su nombre, ¿no? Algunos lo dicen mi amor, hijita, cariño, cielo, bizcocho, ¿sí? ¿No? Mi amor, o no sé, ¿no? Pero ahí es una muestra de cariñito, de amor. Y allí es lo que está diciendo, en esa situación es la que está diciendo Jairo esas palabras. Mis hermanos, aquí tenemos un buen ejemplo de un padre. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que puede hacer un padre cuando se encuentra en situaciones difíciles, que acude a Jesús, no importa lo que puedan decir los demás. Puede que Jairo se encuentre en esos últimos momentos donde puedas perder tu posición como jefe de la sinagoga, puedes perder ese rango, puedes ser expulsado. No importa. Este hombre lo único que quiere hacer es buscar a Jesús. Y eso es, mis hermanos, lo que nosotros, como hombres y como padres, debemos ser llamados a hacer. Un buen padre busca a Jesús. Va tras Jesús. Pero Jairo no solamente hace eso. Tenemos otra acción de Jairo. Un buen padre se humilla ante Jesús. Un buen padre se humilla ante Jesús. Acompáñame leyendo la segunda parte del versículo 41 del capítulo 8 de Lucas. Dice: y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahora entiende por qué llamamos esto, ¿verdad? Un buen padre se humilla ante Jesús. El siguiente acto de Jairo es doblar sus rodillas. Es ir y doblar las rodillas ante el Señor Jesús. El humillarse ante el Señor Jesús. Eso es el primer paso, mis hermanos, cuando debemos de buscar también a Jesús, o como un segundo paso que podríamos llamarlo así. El buscar a Jesús, y lo siguiente es humillarse ante Jesús. No sé usted, pero lo que voy a decir es una gran verdad. Los hombres somos difíciles de humillarnos. O aquí hay alguien que puede decir, no es cierto. Los hombres somos difíciles de humillarnos, de doblar las rodillas ante las dificultades o las circunstancias. Lo primero que queremos hacer es solucionarlo con nuestras manos, es solucionarlo con nuestras fuerzas, con nuestra influencia y con nuestros recursos. Ello mismo, quizás los recursos que usted tiene, en sí no es malo, porque puede que el Señor lo bendiga a usted. Pero si usted pone sobre Jesús a todo ello, se convierte en algo pecaminoso en su vida, de tal manera que deja a Jesús o a Dios en segundo lugar. Y por lo otro pone en primer lugar ante sus propias fuerzas. No le importa orar, no le importa sabiduría, consejo, no.
Yo tengo la facilidad y hay que hacerlo. Yo conozco a un buen amigo, hay que hacerlo. Yo conozco aquel lugar donde, si quieres yo le paso el contacto, yo le digo, hey, vienes de fulano de tal, ¿no? Y quizás esa es la primera solución que tenemos. Jairo estuvo en esa situación, seguramente, porque acude en el último día, en las últimas horas, hacia Jesús. Seguramente estuvo en esa posición. Así que lo mismo hizo Jairo, como la mayoría de nosotros. Como la mayoría de nosotros, mi hermano, que es lo que normalmente queremos hacer primero. Pero llega el momento en donde no vamos a poder escapar de esas adversidades. Llega el momento en donde no hay recursos, donde no hay la influencia en la que te puedas escapar o en la que te puedas andar de la mano y disfrutar de ello. Llega el momento en la que se acaba. El caso de Jairo es así. Su querida hijita está por morir. Su querida hijita está en los últimos momentos de vida. Cuando ya no hay más escapatoria, va tras Jesús. Y es allí donde lo reconoce como aquel de quien está escuchando, que hace milagros, que es el Hijo de Dios. Y ahora lo vemos doblando las rodillas, seguramente llorando, desesperado. Y aquí lo vemos en esa situación. Lo curioso, mis hermanos, es que en este mundo o en esta sociedad se nos dice que doblar las rodillas ante alguien es humillación. Se nos dice que doblegarse ante alguien es humillarte a ti mismo. Tú no puedes rebajarte ante los demás. Pues Jairo está haciendo este acto, no es ante cualquier persona. Él está doblando las rodillas en reconocimiento de aquel que es un hijo de Dios, de aquel quien puede calmar las tempestades. Jairo está con la plena certeza, con la fe de que Jesús va a sanar a su hija, de que Jesús le va a restaurar su salud. Una vez más, renunciando a todos los recursos que podría tener, a toda la fama, a todo su renombre que podía tener, él lo está totalmente dejando a un lado. Y eso, lo que está haciendo Jairo, no es simplemente menosprecio, no es ni siquiera humillación, mis hermanos. Es rendirse y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el único quien puede salvar nuestras vidas, sanar nuestras vidas de alguna enfermedad que estemos pasando o de alguna necesidad de nuestras vidas. Él es el único que podemos hacer. Y déjeme decirle que es igual que en estas situaciones, muchas veces nosotros, los hombres, los casados, los esposos, los padres, nos hemos sentido en el momento que no hay escapatoria y tenemos que acudir a Jesús. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Y es solo ante Él donde vamos a poder encontrar descanso y reposo. También las mujeres. También nuestras hermanas pueden encontrar reposo y descanso en Él. Unos versos más adelante nomás usted puede ver a Marta y a María postrándose ante Jesús, una escuchando su palabra, siendo transformadas por nuestro Señor Jesucristo. Así que un buen padre, un buen hombre, dobla sus rodillas, se humilla ante Jesús, reconoce a Jesús. ¿Qué es lo siguiente que puede hacer un buen padre? Un buen padre también confía en Jesús. Lea conmigo el verso 49, por favor. Dice así: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto,
no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Lo que Jairo escucha en este verso 49, mis hermanos, es suficiente para tumbar a cualquier hombre en lágrimas. Para tumbar a cualquier hombre y hacerlo derramar lágrimas hasta el momento en el cual quizás le falten las lágrimas. Para humillarlo en la tristeza, para sacudirlo al suelo y quebrantarlo totalmente. Su hijita, a quien amaba mucho, había muerto. Lo curioso es que Mateo nos narra que cuando Jairo ya estaba en camino, la hija ya estaba muerta. Es decir, cuando él ahora está interactuando con Jesús, al parecer su hija ya estaba muerta. Pero cuando Jesús está yendo, decide acompañar a Jairo. Vamos, Jairo, claro que sí, vamos a tu casa. En ese momento la multitud estaba rodeado por Jesús, parecía un famoso Jesús en aquel tiempo. No sé, parecía alguien de mucha influencia, ¿no? Y así lo era. De tal manera que por allí Jesucristo siente una mano que le toca y por ahí sale poder. La famosa narración que tenemos de la mujer que es sanada al tocar el manto de Jesucristo. En ese momento Jesús se detiene, que estaba yendo a la casa de Jairo. Jairo seguramente desesperado. Mujer, ¿qué estás haciendo? Jairo, y ella todavía es impura. Jairo la conocía muy bien seguro, porque sufría de flujo de sangre, al parecer de hace también 12 años. Y allí lo tenemos, Jairo seguramente desesperado. Déjala, Jesús, vamos a mi casa, mi hija se está muriendo, por favor. Vamos, pero Jesús se detiene a sanar a otra persona. Incluso Jesucristo siente que el poder sale porque en ese instante la mujer es sanada. Y cuando Jesús está terminando sus palabras donde le dice a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahí mismo llega otra persona, otro discípulo y le dice, Jesús, ya no vayas, Jairo, ya no vayas, ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija. Cuando el bullicio allí alrededor, Jesús, sáname a mí, Jesús, mira esto, mi necesidad, y aquello, y el otro. Y ante esas circunstancias lo que Jesús le va a decir, calma, no temas, Jairo, cree solamente y serás salva. Otras versiones también se podría traducir como sanada, cree solamente y serás sanada. Espera, Jairo, confía en mí. Jesús, pero ya recibí la noticia de que mi hija se ha muerto. Calma, cree en mí. Por un momento seguramente Jairo respiró, guardó la calma y decidió seguir a Jesús. Decidió con los pasos caminar al paso lento, porque la multitud no le permitía adelantarse a Jesucristo. A camino lento, a paso lento. Y en ello se nos relata, mis hermanos, que Jesús, cuando llega al lugar, todas las personas estaban llorando. Todas las personas estaban haciendo ruido, el bullicio. Dice que habían instrumentos allí haciendo ruido. Típico de aquellos lugares con melodías tristes, con músicas melancólicas, la gente llorando, el grito. No me imagino que Jairo, después de escuchar las palabras del Señor, se calma y al llegar a su casa y escuchar todo el bullicio, ese sentimiento otra vez, mi hija se ha muerto, mi hijita se ha muerto. Y Jesús le dice, Pedro, Jacobo y Juan, vamos. Jairo, trae a tu esposa, entren todos, vamos a la casa, cierren la puerta. Jesús aquí trabajando con sus 3 discípulos de intimidad ahora, en donde empiezan a ver de muy cerca lo que Jesús estaba haciendo. Y mis hermanos, es allí donde podemos ver a Jesús en acción. Ver a Jesús mostrando su poder en las circunstancias más difíciles que un ser humano puede pasar. En la situación más difícil que incluso nadie quiere pasar.
seas tú o de repente algún cercano ante ti. Y allí a Jesús lo vemos obrando y tranquilizando a Jairo, tranquilizando a su esposa. Wow, qué panorama tan distinto, pero la fe que tenía Jairo lo llevó a confiar en Jesucristo. Lo llevó a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice el verso 54. Mas él, tomándola de la mano, exclamó diciendo: muchacha, levántate. O talita cumi, en otro evangelio. Levántate. Y es como que la muchacha, ¿qué pasó? Tuve un sueño muy pesado. Se levanta de la nada y le dice: tiene hambre, denle de comer. Denle de comer. Con solamente escuchar la voz de Jesucristo, esta niña regresa a la vida. Lucas nos narra lo que él estaba recopilando la información. En Mateo vemos que también estaba muerta, no es que estaba soñando, estaba desmayado, no, para nada. Estaba totalmente muerta. Y la vemos allí a Jesús restaurando, dando la vida a alguien que ya lo había perdido. Mis hermanos, no hay nada que Jesús obviamente le sea imposible de hacer. Si el creador del universo dice que esta niña vuelva a la vida, levántate y despierta, obviamente ese cuerpo lo va a hacer. Y Jairo está allí sorprendido, pero a la misma vez en paz, seguramente por haber escuchado y por haber visto lo que Jesucristo era capaz de hacer. Allí se encontraba Jairo presente y ahora él puede dar fe de Jesús y del poder que realmente tiene este Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Él puede evidenciar ese poder. Ya no solamente está atónito por escuchar o por leer esos reportes que venían diario de las obras de Jesús, para nada. Ahora él lo está viendo con sus propios ojos. Y esto es el producto de confiar en Jesús, de poner nuestra fe en el Hijo de Dios. La decisión de ir a Jesús fue la transformación total de la vida de Jairo. Y estoy seguro que no solamente de la vida de Jairo, de su esposa, de la familia cercana o de muchos amigos. Y mis hermanos, para ya ir concluyendo, a todos mis hermanos o amigos papás que están aquí en esta noche, en cierta manera muchos de nosotros somos como Jairo. Muchos de nosotros quizás tenemos ese mismo carácter de Jairo. De alguna manera, de repente nuestra familia necesita un cambio. Necesita quizás una transformación o quizás un milagro. Muchos de nosotros somos los hombres de casa, ¿verdad? Que queremos ser el proveedor del hogar. Queremos ser el que está controlando todo con nuestras fuerzas. Nosotros, los hombres. Y en cierta manera, la palabra de Dios nos llama a eso, a los hombres, a los varones, a ser el líder del hogar, a ser el que está constantemente dirigiendo, no solamente espiritualmente al hogar, sino también físicamente y en todo lo demás. Pero llega el momento donde ponemos a un lado lo espiritual y empezamos a que nosotros, los varones, y nuestra fuerza y nuestro recurso y todo lo que podríamos controlar nosotros, sea el que dirija nuestras vidas, sea el que dirija nuestro hogar. Por ese punto nos parecemos totalmente a Jairo y dejamos a un lado a Dios. Dejamos a un lado a nuestro Señor. Jairo tuvo que aprender y ser transformado por esta triste situación que obviamente
ninguno de nosotros quiere pasar. Pero vamos a pasar situaciones difíciles. Jairo la pasó por uno terrible. Jairo lo pasó por uno totalmente duro, uno fuerte. Así que nadie de nosotros se va a escapar de pasar situaciones difíciles en esta vida, mientras estemos aquí. ¿Cómo vamos a responder ante ello? ¿Vamos a poder reaccionar como Jairo? ¿Vamos a poder quizás hacer todo lo contrario, dar las espaldas a Jesús? Si bien es cierto, Jairo pudo buscar a Jesús. Y aquel que busca a Jesús lo encuentra, mis hermanos. Aquel que va y reconoce a Jesús, allí va a estar nuestro Señor Jesús. Y es lo que hoy quiero hacer a todos nuestros queridos papitos. A animarlos a que nuestra reacción sea lo primero de buscar a Jesús. Quizás estés pasando por momentos difíciles. Ok, está bien, pero busca a Jesús, por favor. Que no sea tu último recurso. Que sea tu primer recurso de buscar a nuestro Señor Jesús. Y ¿sabes qué? Él obrará en tu vida. Este gran milagro que hizo Jesús en la hija de Jairo no pasan a diario, no ocurren a diario. Quizás ni siquiera pasa. Personalmente yo no conozco ninguna, si usted quizás. Pero usted quizás o necesita un milagro en su vida. Necesita una reconciliación en su matrimonio de repente. Está pasando quizás por un divorcio. Está pasando por enfermedad. ¿Estás pasando por problemas económicos totalmente difíciles? ¿Has perdido el trabajo? Quizás necesitas algún tipo de ayuda en tu hogar. Quizás necesitas que tu vida sea transformada porque quizás seas un padre violento. O de repente ahora necesitas todo lo contrario, ese amor que por causa de tus decisiones estás pagando las consecuencias. Pero necesitas a Jesús quizás en algún punto de tu vida. Necesitas a Jesús. Mira, no te garantizo que Jesús vaya a solucionar tus problemas. No te garantizo nada de eso. Pero sí, mis hermanos, o sí, mis amigos, te garantizo las palabras de Jesucristo que lo menciona a Jairo en el verso 42. Más adelante, en el verso 50. No temas, cree solamente y serás salvo. Eso es lo que sí la palabra de Dios te garantiza. Que puedas estar de lado a lado con Jesucristo. Así como Jesús acompañó a Jairo a su casa, Jesús promete acompañarte a ti en tu día a día, en tu vida. Quizás Jesús llegue tarde en la situación en la que te encuentres, pero ¿sabes qué? Jesús nunca se va a apartar de tu vida. Va a poder transformar tu vida, va a poder cambiar tu vida, sobre todo de manera espiritual. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, mis hermanos. Una transformación espiritual, si es que aún, sobre todo, no conocemos a Dios. Pero yo entiendo que por circunstancias de la vida nosotros nos vamos alejando y desviando nuestra mirada a un lado. Llegamos quizás a la religiosidad que Jairo se encontraba dirigiendo, trabajando en el día a día, que su influencia sea la que guía su vida, sus recursos, su economía, todo. Dios a un lado, seguramente, que se olvidó de lo más importante, lo que Jesús le decía a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero primero ama a Dios. Es decir, que Dios sea lo primero que tú y yo busquemos en nuestro día a día.
Eso es lo que podemos encontrar en la vida de Jairo. Así que, querido papá, o también hay algunos jóvenes, esto no solamente es para los papás, también es para los jóvenes, para las hermanas también de algún modo. Quiero ser un buen padre, un buen hijo de Dios. ¿Sabes qué? Lo mejor que necesitas hacer en tu vida para que puedas tener un buen rumbo es que imites a Jairo. Número 1, seas un buen padre. Un buen padre busca a Jesús. Un buen padre se humilla ante Jesús. Un buen padre confía a Jesús o en Jesús. 3 sencillos puntos que podemos rescatar para nuestras vidas. Busca, humíllate y confía.